Muy buenas tardes, ¿cómo están? En esta didáctica de la matemática y de la ciencia de datos en la Universidad de Antioquia, Campus Caucasia, queremos hoy darles la más cálida agradecimiento a mis estudiantes de Administración de Empresas, de Ingeniería Agropecuaria y Licenciatura, que han hecho que, que crezcamos en este servicio educativo de la universidad hacia la gente de nuestro Bajo Cauca. Entonces aquí, pues hoy nosotros tenemos, gracias a los estudiantes, consolidado, se ha ido consolidando una didáctica alrededor del cálculo en la universidad. Entonces este cálculo busca el desarrollo del pensamiento computacional como es usual, el desarrollo del pensamiento variacional, es decir, la capacidad de describir el cambio en el mundo, de describirlo y predecirlo. Predecir cómo cambian los mercados, cómo cambia el sector agropecuario, cómo cambia el sector financiero, cómo cambia el sector educativo. Entonces, para describir el cambio está el cálculo. Entonces aquí tenemos varias unidades. Una de ellas es la de clases para enseñar a los estudiantes. Participación en congresos educativos donde se piensa esta didáctica del cálculo, en este caso el Congreso Humanos 21 de este año, que es el que promocionamos acá, Humanos 21 del Instituto Antioqueño de Investigación, Humanos 21, un encuentro con la humanidad de la ciencia, multiconferencia internacional Humanos 21, que se realizará del 8 al 10 de octubre de 2024 en la modalidad virtual. Y otra carpeta sobre pensar la evaluación, entonces donde los diferentes diseños y de cómo nos va la evaluación. Por ejemplo, acá también consignaremos las evidencias de aprendizaje, que hoy tenemos unas muy bonitas, de un muy buen, entre otros dos estudiantes, una que se llama creo que se llama espere, me va aquí. Bueno, un estudiante Enrique y otro y una niña del curso también muy juiciosa de Puerto Libertador, que hicieron un cuaderno Júpiter con un trabajo muy bueno de análisis, utilizando el lenguaje LaTeX y el lenguaje Python sobre lo que hicimos hoy, sobre el concepto de límites de funciones. Entonces aquí lo ponemos como el cuaderno de evidencias de aprendizaje, evidencias de aprendizaje, en el que verdaderamente hacen un trabajo extraordinario los estudiantes al tomar nota y utilizar esos cuadernos para ayudarse en el análisis de lo que queremos aprender. Entonces hoy en las clases nosotros tenemos un énfasis en cálculo, a enseñar medición, otra a enseñar ciencia de datos y otra en desarrollo del pensamiento variacional, como es usual en este curso de cálculo. Y hoy le hemos cambiado, gracias a estos estudiantes de administración y al trabajo esta semana, los nombres a las unidades en cálculo. El primero siempre es de los números reales y ahora lo vamos a llamar cómo medir el mundo, los números reales. La segunda unidad, ya la unidad, no unidad 0, la de los números reales, cómo medir el mundo, sino la unidad 1, y es cómo describir el cambio a través de las funciones. Entonces ya nuestra unidad nuestra segunda unidad, la unidad número 1, es cómo describir el cambio a través de las funciones. Y un ejemplo es cómo describir el cambio del dólar con respecto al tiempo. Entonces, primero pensamos las funciones como las funciones en las que la variable independiente es el tiempo, para mostrar cómo cambia el mundo con respecto a medida que el tiempo pasa. Entonces, en primera instancia, las funciones son para describir el cambio. Entonces, primero, cómo medimos el mundo, luego cómo describimos el mundo, entonces cómo medimos el mundo con los números reales y cómo describimos el mundo
y sus cambios pues con las funciones de variable real. Y luego nos interesa cómo establecemos las tendencias a las que ciertos cambios tienen. Entonces ese es los límites, el tema del límite. Entonces, cómo establecemos la tendencia de la velocidad promedio, cómo establecemos la tendencia de la velocidad promedio. A eso lo llamamos límites, y es porque está con la intencionalidad de centrarnos en cierto límite, en el límite que define la derivada, el límite del cociente de diferencias de una función. Entonces es para efectivamente centrar el tema de límites en el que construye el tema de cómo describir cuando una función cambia y con qué velocidad cambia, cuál es su velocidad de cambio y con qué velocidad cambia. Y la última, efectivamente, la derivada. ¿Para qué? Para optimizar el mundo. Entonces, que ya establecemos la derivada porque es un concepto del cálculo que nos permite optimizar el mundo. Entonces, optimizar es los beneficios, maximizarlos, y los costos, minimizarlos. Una manera de sintetizar las ideas. Y ya para cálculo integral lo hemos llamado cómo determinar áreas, el cálculo integral, que es uno de los centros o aplicaciones del cálculo integral, el cálculo de áreas. Entonces ya llamamos how to measure areas. Vamos a ver esa pronunciación que tengo que practicarla. How to measure areas. How to measure areas. How to measure areas. How to measure areas. Bueno, aquí se nos demora siempre para repetir la pronunciación cuando lo pedimos de nuevo. How to measure areas. How to measure areas. Cómo medir el mundo. Entonces estos cambios ya en los nombres del cálculo, bueno, pues siempre los actualizamos aquí en GitHub. Entonces es nuevos nombres para el curso de cálculo en la Universidad de Antioquia. Esos nombres se actualizan en la red social, que están para darle un enfoque muy práctico al cálculo. Entonces es porque queremos un enfoque muy práctico para el cálculo. Entonces por eso cuando nos vamos acá en el plan de curso para Matemáticas 1, entonces aquí vamos a especificar que tenemos un enfoque to apply, un enfoque aplicativo. Entonces ese lo vamos a poner aquí, un enfoque aplicativo. Entonces lo ponemos en inglés para el programa. Entonces un enfoque aplicativo para el cálculo. Entonces que muestre cómo para las ciencias económicas y para las ciencias agrarias y para las ciencias de la educación el cálculo sirve. Entonces es por eso que cambiamos los nombres y cambiamos la secuencia de enseñanza para cada clase. Un enfoque aplicativo. Entonces An applicative approach. An applicative approach. An applicative approach. An applicative approach. Entonces un enfoque aplicativo. Entonces aquí en nuestro programa le vamos a poner que efectivamente en la descripción del curso este curso tendrá un enfoque aplicativo. Este curso lo estamos construyendo con un enfoque aplicativo a las ciencias económicas y con una metodología
de enseñanza de aprendizaje basado en problemas económicos, en problemas económicos. Entonces que sea efectivamente centrado en lo que los estudiantes de administración de empresas requieran para su formación. Aquí lo actualizamos y ahora seguimos cómo fue que estructuramos la clase hoy. Bueno, pues en las clases alrededor de las tendencias, establecer las tendencias o el tema de límites. Entonces empezamos con el cociente de diferencias, a enseñar el concepto de cociente de diferencias como una forma de cuantificar cómo cambia una función por cada unidad de cambio en su variable independiente, por cada unidad de cambio. Entonces la unidad, cómo cambia una función por cada unidad de cambio en su variable independiente. Entonces aquí en el cociente de diferencias nos vamos a este cuaderno y ponemos como objetivo principal en esta clase de límites, el objetivo es una pregunta, el de que define el título de la clase, y es cómo determinar la velocidad de cambio promedio de una función, cómo determinar su velocidad de cambio promedio de una función, es decir, cuánto cambia ella, cuál es su velocidad de cambio en su valor por cada unidad de cambio en su valor independiente. Es decir, cuál es su variación de cambio por cada unidad de cambio en su variable independiente. Título larguito, pero que describe exactamente qué es lo que queremos, que es aprender a decir cómo cambia el dólar por cada unidad de tiempo, es decir, cuál es su velocidad de cambio por día, por ejemplo. Entonces aquí en el objetivo, entonces aquí le ponemos como una invitación bonita, bueno, dame la velocidad con que cambia el valor del dólar por día, por unidad de tiempo, viendo entonces el valor del dólar como una función del tiempo, es una serie de tiempo. Entonces el objetivo entonces es que el estudiante de administración de empresas pueda determinar la velocidad con que cambian los valores de una función por cada unidad de variación de su variable independiente. Y con este objetivo ya establecido, que direccione todo lo que vamos a hacer en este recorrido para consolidar de manera escrita lo que trabajamos hoy de manera oral durante mediodía con los estudiantes de administración de empresas. Con eso terminamos y ya les mostraremos cómo hicimos esto con calculadora Casio, con Python, con LaTeX y de manera manuscrita con tiza y tablero como es tradicional también. Muchas gracias.